Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Hola, bienvenidos a Fructus Ventris, un podcast dedicado a madres católicas. Soy Susa, esposa y madre de 6 hijos a quienes educo en casa. En este espacio conocerás testimonios de fe y apertura a la vida de mujeres de habla hispana que buscamos hacer la voluntad de Dios en nuestra vocación. Hola, ¿cómo están todos? El día de hoy les traigo una entrevista con Gloria Ceja Cervantes. Ella es esposa y madre homeschooler de 7 hijos, uno de ellos con síndrome de Down. Estudió Ciencias de la Familia y tiene 25 años trabajando en proyectos con niños, jóvenes y matrimonios. Es fundadora y creadora de Familia Todoterreno, Educando en Casa y Liberi, programa bíblico católico. Y actualmente da acompañamiento, asesorías a madres de familia en temas de crianza, de homeschool, arteterapia, vida y comida saludable. Acompáñenme por favor a este maravilloso testimonio de Gloria, en donde nos relatará cómo ha sido su vida, su maternidad y ese maravilloso llamado a estar abierta a la vida a pesar de grandes retos que ha enfrentado. Así que comenzamos. Hola, ¿cómo están todos? Pues vamos a tener una entrevista hoy con una gran mujer, con un gran testimonio que nos tiene que dar. Nos va a platicar, ella es Gloria Ceja. Y bueno, Gloria, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, querida Susa, muy bien, gracias. Qué gusto saludar a todos, a todas. Qué honor que me hayas invitado a este espacio. Y bueno, hay mucho que compartir y gracias por llevarlo a los demás. Ay, sí. Bueno, pues primero que nada, quisiera que nos pudieras compartir, pues, tu inicio como matrimonio, ¿no? ¿Cómo empezó todo con tu esposo? ¿Desde el principio pensaron estar abiertos a la vida o fue una conversión, fue un caminar? ¿Cómo fue que comenzó esta aventura de ser padres? Claro que sí, pues todo comenzó desde que yo era muy niña. La verdad, yo soñaba con una familia numerosa, o sea, con muchos hijos, siempre, siempre. Siempre le platicaba a mis papás que soñaba con tener 10 hijos, 10 hijos, decía 10 hijos. Ya te imaginarás mis papás, mi mamá, sí, como no, ajá, sí, sueña, así como, entre que pensaban que era un sueño de niña, así como dices, quiero ser pirata, quiero ser bombero. Sí. Entonces yo soñaba con eso. Y pues ese sueño fue creciendo y se fue instalando cada vez más en mí. Llegó un momento donde tuve un discernimiento vocacional, porque dije, a lo mejor a lo que estoy siendo llamada es a tener hijos espirituales. Tuve un momento de ese discernimiento y pues no fue mi vocación a la vida consagrada. Y después conozco a Paulo, que es mi esposo. Lo conocí en una jornada de oración en Roma con el Papa, en San Pedro. Fue un regalo. Coincidimos ahí varios grupos de jóvenes que justo fue para el jubileo del año del Espíritu Santo. Imagínate. Hace ya 20 y tantos años. Qué padre. Entonces fue pues un regalo, ahí coincidimos, por supuesto que pasó el tiempo y después volvimos a coincidir en Guadalajara. Y ahí empezamos a salir, fue un noviazgo de lejos porque él vive en Celaya, yo vivo en Guadalajara, estaba estudiando la carrera de Ciencias de la Familia. Y era un tema que hablábamos constantemente, como ya un proyecto de vida, un plan de vida. De hecho, cuando él me pide que seamos novios, me dice,
pues mira, yo la verdad ya busco formar una familia y me encantaría que fuera contigo. Pues, ¿qué piensas? Amigas ya tengo muchas, no busco amigas, ya busco una esposa. Wow. Entonces Directamente. sí fue así como una declaración muy formal, muy directa, y me Ujú, gustó porque de cierta manera yo ya lo buscaba también, como empezar a ver con quién iba a ser mi plan de vida, que era el matrimonio. ujú. Fueron 3 años, soñábamos, planeábamos, nos poníamos de acuerdo, no nos poníamos de acuerdo, como todo noviazgo, Sí. pero lo importante es que en el noviazgo sí fue un tema que se hablaba mucho, la apertura a la vida, eh, pues ahora sí que los planes de Dios, incluso yo consideré la opción de que a lo mejor no podía ser fértil, ¿no? O sea, como que, ¿qué pasaría si Dios nos llama a ese camino a adoptar hijos del corazón, ¿no? Entonces, sí, también era O algo que sea, se hablaba. desde ese tema como que no es algo que nos planteamos normalmente cuando somos jóvenes, ¿no? Pensamos como que ay, la fertilidad es algo, es más, a veces estamos en plan como, eh, bueno, malamente, ¿verdad? Porque como católicos no deberíamos estar así, pero ¿cómo nos vamos a cuidar o cómo vamos a limitar o cómo vamos a espaciar los Sí, nacimientos, ¿no? Al contrario de decir, pues a lo mejor no, a lo mejor el Señor no nos va a conceder y qué, ¿cómo sería un plan B? ¿No? exacto. Incluso yo en la prepa, en el bachillerato, pues mi formación, pues era una formación básica, no era una formación muy profunda en ética, en filosofía, en mi formación en la fe. O sea, era muy básica y, y un día nos llevaron pues esa clase de los métodos anticonceptivos, ¿no? Como, Ujú, y saliendo de esa conferencia, porque no estudié en un bachillerato católico, es un bachillerato muy bueno, pero pues era laico. ujú. Y saliendo la conversación con las amigas era, no, pues ¿cómo nos vamos a cuidar? No, pues yo creo que yo con pastillas es lo más práctico. Ay, no, yo no. O sea, ya lo veíamos como algo natural, como nos lo manejaron así. Como de cajones, ¿no? Exacto, no había otra opción. Nadie nos habló de otro sentido de lo que es la fertilidad. Entonces, estaba todo centrado a la genitalidad, a cuídate porque si no quedas embarazada o una enfermedad, o sea, pero nadie Sí, nos habló del amor humano, de, de la complementariedad hombre y mujer, del significado de la fertilidad en la mujer, cómo es una comunicación, cómo es un medio para unir también desde conocer tu fertilidad, ¿no? sí. Entonces sí fue así como, bueno, pasa el tiempo, me voy a un llamado que tuve por ahí saliendo del bachillerato a dar años de vida a Dios a través de unos apostolados, que fue justo cuando conocí a Paulo en ese viaje, que Ujú, coincidimos allá porque él también estaba haciendo lo mismo, estaba ahí con un grupo de jóvenes. Y regresando de ese tiempo, estudio la carrera de Ciencias de la Familia y ahí fue donde me abrieron el panorama, ujú. lo que era o sea, antropología, bioética, el amor humano, teología del cuerpo, o sea, y me abrieron otro panorama. Entonces, desde ahí, pues con mayor razón, fue más profundo en mí ese llamado pues a una familia numerosa. Qué bonito. Es que sí, o sea, Dios se vale a veces de muchas formas, ¿verdad? Para irnos indicando dónde está la verdad, cuál es la verdad y cuál es el verdadero llamado de la vida matrimonial, ¿verdad? Entonces, pues ya Exacto. estaban ustedes en planes ya súper profundos de matrimonio, de apertura a la vida, de los hijos, y luego le pusieron fecha. Sí, exacto, pues todo fue en base a conforme yo iba terminando mi universidad, Ujú, hicimos ese plan de casarnos, duramos como 3 años, 3 meses de novios. ujú, Terminó mi carrera, nos casamos, empezamos un proyecto en Ciudad de México, él trabajaba allá en México para ese entonces. Yo empecé otro proyecto allá donde trabajé en una fundación, Fundación Lazos, que es una fundación que apoya a la educación,
a los niños de bajos recursos, es adoptar una escuelita y proveerles de tanto de cosas materiales como formación para, pues sí, para ayudar un poquito a estas comunidades que luego no les llega pues todas estas herramientas. Sí. Y en ese inter, pues yo ya esperando bebé, a nuestro primer bebé. Y Luego tuvieron, o sea, luego llegó. sí, luego llegó. Entonces Ah, fue algo increíble, fue algo inesperado, porque no pensábamos que íbamos a ser tan bendecidos de una manera rápida. ujú. Y pues sí, el proyecto de formar la familia empezaba y se estaba haciendo realidad. Y Entonces, ¿al cuánto tiempo te embarazaste de casada? al mes, ¡Ah, wow! Sí, fue rápido. justo, o sea, te digo que fue algo impresionante. Las familias, bueno, entre, ay, qué rápido, qué padre, o sea, choque de emociones. Y sí, 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 propio también, ¿no? Decir, ay, o sea, qué emoción y pues apenas estás como afianzando el matrimonio y hay muchos cambios y así, pero yo creo que es lo mejor estar desde el principio, decir, si es tu voluntad, Señor, aquí estamos. sí es impresionante cómo veo mi vida, yo en particular, Gloria Ceja, volteo y veo el caminito recorrido y digo, Dios, gracias por haberme sincronizado tan perfectamente la vida. O sea, de verdad me la ha sincronizado como si yo lo hubiera planeado, pues no, así no. No Pues funciona. todos los tiempos, los momentos, todas las circunstancias y que nos Ujú, han pasado, porque pues hemos pasado por varios retos también, que ujú. si nos hubieran dicho de novios, oigan, pues su vida va a ser así, van a pasar por esto, va a ser familia numerosa, va a llegar un hijo con síndrome de Down, van a vivir un huracán, van a perder todo, y, o Sí, sea, no, no. como que no lo puedo creer Sí, todo es como este caminar. una historia, una novela, no sé cómo, Sí, cómo es, pero sí, así es. impresionante. Y luego entonces ya viene Anabí. Viene Ana Victoria, que fue nuestra hija mayor. Para ese entonces vivíamos en Ciudad de México. Ujú, Paulo trabajaba en un colegio, era el administrador del colegio y yo en esta fundación de lazos. Dijimos, tener un bebé aquí en Ciudad de México va a estar complicado. Nuestras familias no son de México. La familia de Paulo está en Celaya, mi familia estaba en Guadalajara. ¿Cómo le vamos a ujú. hacer? Y es una ciudad complicada en el sentido de, pues, costosa, complicada en trayectos, complicada en horarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vivíamos muy cerca de Polanco, en la colonia Anzures. Yo trabajaba ahí en Anzures. Y cuando Pablo terminaba de trabajar, pasaba por mí el trabajo y nos íbamos a misa a San Agustín, ahí en Polanco. Ajá. Todos los días salíamos, íbamos a misa y saliendo nos íbamos a visitar a San Charbel, un San Charbel impresionante. Y le pedíamos, por favor, ilumínanos, intercede, ¿qué hacemos? Sí. Y se fueron acomodando las cosas, se abre una convocatoria para un puesto laboral en Irapuato, en el CRIT, Guanajuato, y pues Paulo empezó a aplicar y por providencia de Dios quedó él. Y Ay, entonces sí fue así como una respuesta de San Charbel, que ahí intercedió. Estamos ujú, infinitamente agradecidos con él. Tristes porque Ciudad de México es muy próspero, hay muchas oportunidades, pero para formar la familia y seguir el plan de vida que queríamos Paulo y yo ya no era opción. ujú. Entonces nos Sí, vamos a ir a Puato. ahí nos Y conocimos. fue donde nos conocimos, que fue un regalo también Sí, muy oye, a grande. ver, platícanos cómo fue, o sea, cómo fue tu embarazo, cómo fue que nació, o sea, cómo que planearon un parto, cómo fue buscar al doctor. ¿Ya nació en Irapuato Naví o todos estaban en México? Sí, tengo orgullosamente a 6 irapuatenses. Ah, ok, igual que yo. Y muy buena pregunta, porque llegamos, yo ya tenía una doctora en México muy linda, una ginecóloga tipaza. Tuvimos esa conexión porque comúnmente buscas tener esa conexión.
y la tuve con ella, pero pues el cambio de ciudad, tuvimos que pues buscar otra opción de médicos. Me presentaron un médico muy bueno, muy reconocido, pero no tuvimos esa química, ese clic. Ujú. Y aparte ya me decía, no sé, como que entre mamás se comparten la información de los médicos. No, es que con Sí. él va a ser cesárea, o sí o sí. Yo, ay no, yo sí quiero buscar un parto natural. Entonces conocí a un grupo de matrimonios muy lindos, que ahora pues ya varios son compadres también, Ah, y me dijeron, ve con nuestro doctor, con él han sido partos naturales. Y ujú. fui, lo conocí y dije sí, y él recibió a nuestros 6 hijos. Ah, o sea, que te acomodaste desde el principio ya Desde con el principio ya con él, partos naturales, muy, muy humano, mucha experiencia, como ese acompañamiento humano que también buscas, pues él lo tenía. Ajá. Entonces sí, pues el nervio del primer parto, o sea, ¿cómo le voy a hacer? O sea, cómo se puja, cómo saber que ya van a hacer, cómo, o sea, como que empiezan inquietudes normales de una mamá primeriza. ¿Y no tomaste curso prenatal o algo así? ¿O Empecé a cómo? tomar uno, fuimos a una sesión, pero fíjate que ya con una ideología que no era, con la cual no me identificaba, Paulo no, Paulo y yo no nos sentimos identificados. Había como que muchos temas de ideologías, Medio nueva espíritu, era y así? sí, exacto, digo, muy respetable y todo para las mamás que les ha servido, pero Paulo y yo buscábamos como con otro enfoque, entonces no lo encontramos. Lo que hicimos fue lo que Dios nos daba a entender, libros y sobre todo, ¿sabes qué nos ayudó? Testimonios. Ujú. Preguntar y hablar con matrimonios que veíamos que llevaban como un estilo de vida al cual nosotros aspirábamos, Ujú. abiertos a la vida, y fue lo mejor que nos pudo pasar, como Sí, preguntarles. como que te van, ellos ya llevan camino recorrido y te van Ujú. así como abriendo, ¿no? Decir, pues por aquí te va a ir bien, te puede ir bien, pues, ¿verdad? No, no es garantía, pero te van diciendo, pues, como, eh, pues, de qué línea van los doctores, ¿no? Porque no todos tienen, pues, como tú dijiste, ¿no? O sea, esa humanidad o esa comprensión con las mamás y con lo que uno quiere, ¿no? Como lo que uno busca. Y como que buscamos como familia, ¿no? También, porque tristemente muchos médicos ya están muy a la idea de 3 hijos, ¿para qué quieres más? Y te empiezan a decir, pero es que para qué, o no te arriesgues, o mejor darles todo a esos 3 que tienes y ya, ¿no? Y encontrarte a veces médicos que sí están respetando ese plan de vida como matrimonio, pues no, no a veces no es tan fácil. Entonces, qué Así bueno, es. ¿verdad? Y que te dijeron, pues con este doctor no va a haber esos impedimentos. Sí, incluso él fue muy respetuoso porque sí nos preguntaba después de que nacía un hijo, a ver, ¿y qué han pensado? ¿Cómo se van a cuidar? ¿Tengo opciones? ¿Les puedo orientar? Y desde un inicio le dijimos, gracias doctor, pero mi esposo y yo, ahora sí que no, no vamos a llevar un estilo de vida con anticonceptivos, lo hemos platicado desde antes y lo más natural posible. Entonces él fue muy respetuoso, nunca Ujú. nos juzgó porque he sabido que luego son muy Sí. juzgados. Y Sí. curiosamente un día, ya ves que salió la vacuna de papiloma humano. Ujú. Y yo traía inquietud porque era tema de conversación en el kinder y las mamás, y hay que poner la vacuna. Y yo le dije, doctor, ¿y la vacuna? O sea, esta vacuna, ¿me la pongo? ¿Qué? Y me dice, mire, ustedes no la necesitan. O sea, no, no es necesario. O sea, y ahí eso me abrió el panorama. Dije, ay, qué fuerte. O sea, sí fue así como, qué bueno que o sea, el doctor no está haciendo un negocio y Ujú. nos está diciendo lo que necesitamos. O sea, si llevabas una vida no promiscua, llevas una Claro. vida pues, lo más casta posible. O sea, no necesitas la vacuna, ¿no? Entonces, Ujú. también como que eso nos dio mucha tranquilidad en esta parte. Digo, era así como algo que me llegó a la mente, recordé.
Ujú. Sí, qué importante que te digan la verdad, ¿verdad? Que te hablen siempre lo más ético posible. Sí, exacto. Sí, los partos sí fue, pues tú piensas que hay una fórmula para llegar al parto, ¿no? Tiempos de respiración, checar los patrones de no, pues la contracción y incluso antes de que naciera Anabí, yo estaba con el libro sentada revisando, ay no, como si me sentía como que ya iba al examen final y tenía que dar una Sí, repasada, claro. literal. Sí. Entonces, y llegar al parto fue así como, pues sí, o sea, todo nuevo. Sí me tocó una enfermera un poco intensa, un poco fría, dura, pero Ujú, bueno, o sea, uno se va agarrando y vas aprovechando, pues, de tomar la mano al esposo, de preguntarle a tu doctor, muy buena, sí me pusieron epidural, muy buen anestesiólogo, pero sí, como que están esas partes de la incertidumbre, de la enfermera te habla mal, o no es tan cariñosa, ujú. pero está el esposo que sí te toma la mano, y el médico que te acompaña, o sea, sí fue así como un universo nuevo para mí. Sí, sí, sí. El saber pujar, que es todo un arte, ¿no? Sí, Cómo ir totalmente. llevando y escuchando tu cuerpo, que conforme el tiempo, conforme vas teniendo más partos, lo vas conociendo, que al final, bueno, ya les voy a compartir que tuvimos a Gloria Belén, que es nuestra séptima hija, Ujú. y nació en Acapulco en plena pandemia. Es un tema, ¿verdad? Sí, que Todo un tema fue esto. toda otra aventura, porque bueno, nace Anaví, fue, gracias a Dios, todo muy bien, un parto lindo, el nervio de que esté bien, respiró, está completa, que mi esposo trabaja en Centro de Rehabilitación Infantil Teletón desde hace ya 20 años. Claro, Entonces, entonces siempre te da como, o sea, esa, ¿no? Esa parte que a lo mejor muchos no lo vemos, pero si él está en contacto continuamente con bebés que a lo mejor tuvieron problemas de nacimiento, que no respiraron luego y que ujú, un daño cerebral o alguna cosa que dices, ay, como que tienes ahí esa, pues sí, esa duda, ¿no? Sí, esa incertidumbre que puede llegar en esos momentos que uno está como vulnerable, decir, ay, sí va a estar todo bien, y así, ¿verdad? exacto. Sí. Sí, pues te entra la angustia o un poquito la inquietud, que es normal. Entonces Ujú, así nació Naví, nace Paulo, nace María Pía, Nicolás, con el doctor, los embarazos, todo bien, gracias a Dios, embarazos, mis embarazos, bendito sea Dios, han sido embarazos muy buenos, tranquilos, no han sido de riesgo, los disfruto mucho los embarazos, los disfruto ujú. mucho, a pesar de que hay momentos de achaques muy duros que digo, ¿en qué me metí? O sea, la náusea, el abrir el refrigerador y no poder cocinar porque te dan náuseas, o sea, todo eso lo he disfrutado. Entonces, conforme iban naciendo cada hijo, yo me iba como relajando en el tema de, nació bien, el parto, porque ya pasando el tiempo, pasan los años, el parto es algo, es ir a dar la vida, literal. Sí, No sabes sí, si sí. estás dando la vida. O sea que literal Ujú, están haciendo una criatura, pero también con la posibilidad de uno tener complicaciones. Entonces, como que nunca lo vi así hasta después, valoré. Entonces ya nacían los hijos y yo ya no les contaba los dedos, ya, ay, no ha llorado, pero ahorita va a llorar, ay, ya lloró, muy bien. Me sentí una experta en partos naturales y en criar y traer bebés al mundo. La lactancia súper bien, claro, hay momentos de ajustes, de regular la cantidad, porque luego si te sientes que vas a explotar y los dolores. ujú, Pero poco a poco como que sí me fui sintiendo la experta. ujú, Y se acerca la fecha del nacimiento de nuestro sexto hijo, Matías, ujú.
y vamos al parto. Yo a ese parto llegué como triste. Yo no sé por qué iba triste. Yo algo presentía y no sabía qué había sido. No sabía si había sido algo que preocupación de que los niños, digo, se habían quedado con mi mamá, pero pendientitos, pues ya era el sexto, o que algo que no organicé bien con Paulo y no sé, pero yo llegué muy inquieta al parto. Ujú. Todos han sido en hospitales. Em, y en el parto llegó un momento en que empecé a llorar, empecé a llorar, a llorar, a llorar, así como si se hubiera muerto mi mamá o alguien, un O sea, hijo. sí era así como una tristeza Una profunda. tristeza, pero era un llanto apelado, o sea, a grito abierto. O sea, un llanto. Ya está mi doctor, que ya me conocía, mi ginecólogo, el anestesiólogo, que también ya me conocía. Ujú. Señora, tranquila, tranquilícese, ¿qué pasa? Yo no sé. Estaba llorando. Y me dice el anestesiólogo, señora, tranquilícese, si no la voy a tener que sedar. O sea, yo no, ya, me voy a tranquilizar. Nace Matías, ya lo llevan a revisar y todo, y ya como que empiezo a sentir esa paz, como que ya dije, ya pasó, no sé por qué me puse así. Me entregan a Matías, lo veo todo hinchadito, cachetón, guapísimo, Sí. todo lo vi normal, lo único sí lo vi muy coloradito y como demasiado hinchado. Ya, bueno, nos lo vamos a llevar para revisar, irlo revisando. Me llevan al cuarto, comúnmente estando en la habitación me entregaban al bebé como a la media hora, 40 minutos para ya empezar la lactancia, media hora, 40 minutos, una hora y media. Llega mi mamá, ¿cómo estás? Bien, mamá, ya nació, todo bien. Y Matías, pues no me lo han traído. Ay, qué raro. Hora 40, casi 2 horas. Oye, ¿y Paula estaba con él o estaba contigo? No, Paulo siempre acompañándome en los partos y cuando me llevan a la habitación jamás estuvo conmigo Paulo. Y eso también me preocupó porque no llegaba Paulo, llega mi mamá y luego Ajá. llega Paulo y la doctora, la pediatra que recibe a Matías. Y los veo muy sospechosos, con caras muy sospechosas, como que con esa mirada de expectativa, ¿cómo se lo vamos Sí, a decir? ¿cómo decimos? Y yo, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Mati está bien? ¿Matías todo? Sí, 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 está bien. Bueno, está estable, fíjate que trae un problema, le checamos que trae un problemita en su corazón, en sus pulmones. Entonces va a estar en revisión para observarlo, que respire bien y pues todo el protocolo que hacen los médicos. Ujú. Y ya el doctor Paulo voltea a ver a la doctora y le dice, doctora, ¿y lo de síndrome de Down? Y yo así, voltea a ver ¿cómo? ¿Cómo que síndrome de Down? Y ya la doctora, sí, Paulo, pues eso lo vamos a ver después con calma. Lo importante es enfocarnos en su corazón y sus pulmones, que funcione bien. Y ya luego le hacemos estudios y él me dice, mira, Gloria, Matías trae rasgos de síndrome de Down. Entonces imagínate, o sea, entre que mal de corazón, los pulmones, síndrome de Down, el parto yo fue como o sea, parí llorando. Entonces imagínate ese shock de asimilar tanta información, tantas noticias. Cuando yo había llegado como la más experta, dominaba los partos, dominaba la lactancia, pues para mí eso fue una lección muy grande. Qué impresión, o sea, y además fue como, a ver, no entendí bien, a ver, Ajá, ¿cómo? Y exacto. además estar como, pues a lo mejor con también la angustia y el corazón y los pulmones, ¿qué va a pasar? O sea, Sí, exacto. híjole, Entonces sí fue así, fuertísimo. que pues nunca salieron rasgos en los ultrasonidos Ujú. por providencia de Dios y lo agradezco que así fue, porque si hubieran salido los rasgos antes, yo no sé cómo lo hubiera llevado. Yo soy muy investigadora, mucha imaginación, entonces no sé qué hubiera pasado, pero así como pasó estuvo perfecto, sin saber. Eso, eso creo que es Ajá, bien importante que lo destaques, Gloria, porque yo creo que, bueno,
te comparto nomás un poquitito. Cuando yo estaba embarazada de Mariano, pues, tenía 41 años. Y lo primero que me dijeron fue, pues hay que cuidarlo de la parte genética, porque probablemente pues, pueda venir con algún síndrome. Y yo me quedé pensando y dije, a ver, bueno, mucha profundización, mucho diálogo con Dios, pero también pensé, llegué a plantearme, bueno, ¿y si fuera qué? O sea, ¿en qué cambiarían las cosas? Y creo que es mucha providencia de Dios el mantenerte como, ahorita no hace falta que sepas esto, ¿no? Creo que Dios es muy sabio y hay veces que no nos da toda la información de lo que vamos a vivir, porque es bueno para nosotros no saberlo en ese momento. Exacto. Y Sí. el a lo mejor que no le hayas sabido te llevó por un embarazo muy tranquilo, muy en paz, enfocándote en tus otros 5 hijos, pues normal, ¿no? Como dices tú, ya llevabas el camino súper así conocido para ti. Y en cierto modo dirías, bueno, qué difícil asimilar una información tan relevante, tan cambio de vida de muchas Ujú. cosas, en el último, o sea, ya en el momento en que ya empezó esto, ¿no? Pero por otro lado, bueno, la paz y la armonía que pudiste haber tenido y que a lo mejor no hubiera sido así, por lo que dices, ¿no? De estar viendo y qué va a pasar y cómo le vamos a hacer y miles de planes, ¿no? Que al final de cuentas, pues creo que no iban a ser en ese momento relevantes, ¿no? Sino hasta después. Y luego, a ver, Exacto. platícanos. Entonces Mati, pues se queda en el hospital, estuvo como 15 días hospitalizados, ahí fue toda una cadena de oración tremenda y mira, providencialmente tus papás son los padrinos, Sí, que, que gracias a Dios, qué grandes padrinos, Dios sabe a quién va escogiendo padrinos para tus sí, hijos y desde sí. antes fueron una luz porque desde el embarazo les pedimos que si podían ser sus padrinos y han sido ahí una pieza clave Sí, para estaban interceder. ellos enfocados en la oración por Mati. Yo me acuerdo, o Sí, sea, sí, mi me mamá hizo acuerdo. muchos sacrificios por su salud y todos estábamos como así, ¿no? Sí, Haciendo un cerco de oración para ustedes. no, muchas gracias y estamos eternamente agradecidos. Y siempre pedimos por todos nuestros intercesores, siempre, siempre. Amigos, compadres, intercesores, todos. Sí. Y, y bueno, se queda en el hospital y me pasó curiosamente un sueño, una pesadilla, porque yo no podía dormir, porque sentía que tenía que estar con mi Mati y él se quedaba en el hospital y no podías estar con él porque protocolos del hospital y las enfermeras y etcétera. Y pues sí fue así como muy angustiantes esas noches. Paulo me decía, pues descansa, ya estará acá con nosotros, reposa, aprovecha, pero no, por más que quieres, No, no el corazón puedes. estalla. Exacto. Y me decían que en la noche, en la madrugada, era cuando más lloraba, pobrecito. Y un día una enfermera, cuando lo fui a visitar en la mañana, que le fuimos a llevar su lechita, nan, leche de polvo, me dice, señora, tráigame su leche, ya verá qué rápido lo saca adelante su leche. Y yo, pues ya se me secó, ya ni me lo pegué, o sea, hágase la lucha y tráigame su leche. Y eso hizo como un clic adentro de mí y llegué y me empecé a extraer la leche, llenaba unos biberonzotes, que hasta creo que les tocaba a más niños. Entonces, pues fue una bendición que le Wow, o sea, empezamos a ya dar. no habías tenido y de repente, ¡pum! Sí, le empecé a llevar Wow. mi leche como a los 4 días, porque al inicio se alimentaba por sonda. Le quitan la sonda, le empiezan a dar mamila y pues ya era mi leche. Y Oh, fue, ahora sí que un milagro. Así que mamás, de verdad, háganse la lucha, sí se puede, la leche nace aquí, sí. aquí se conecta Sí, aquí y sí, sale, o sí, sea, sí. Y sí se además, logró. todo lo que necesitaba, todas las vitaminas, minerales, proteínas, todo, adecuado a tu bebé y a ese bebé justamente, ¿no? Exacto. O sea, gracias a esa enfermera que me lo dijo.
porque sí fue así como fue providencial. Hay un ángel de la guarda. Entonces, Ujú. sale Mati como a los 15 días, vamos con el cardiólogo, porque, como digo, cuando tienes un hijo con un panorama, una situación especial de un síndrome, pues si tuvo un accidente y luego ya llega a tener alguna discapacidad, pues ya se convierten en un estuche de monerías, ¿no? Tienes que llevarlos al cardiólogo, al ortopedista, al neurólogo, o sea, los doctores que en mi vida había visitado con todos mis hijos, con Matías los conocimos. Sí, 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 sí. Entonces, ya lo llevamos. El cardiólogo fue maravilloso, también un cardiólogo de Irapuato, que hizo maravillas, hizo todo un plan de tratamiento para Matías Ujú. y sobre todo la mano de Dios, porque al final una revisión que tuvo el doctor nos dice, revisándole, haciéndole el ultrasonido y la revisión de las pulsaciones del corazón, nos voltea a ver y nos dice, a qué santo le rezaron? Porque ¿Y su eso? hijo ya está perfecto. La cardiopatía de Matías comúnmente o sea, la situación que tenía se iba a reparar en un año y medio de vida, pero a los 6 meses Matías ya estaba perfecto. Wow. Entonces, los niños con su condición, pues son niños que son candidatos a una operación al año de vida, o sea, corazón abierto y todo. Entonces era como el caminito que íbamos a empezar. Uy, híjole. Pero a los Oye, seis pero a ver, meses, era, o sea, es normal que en el síndrome de Down tengan ese problema de corazón. A veces se resuelve y a veces es con cirugía. exacto. Es muy común en ellos. Temas en el estómago, la cardiopatía, pulmones, es muy común. Pero Matías, gracias a Dios, no tuvo temas en el estómago, pero sí tuvo esta cardiopatía y era candidato a cirugía al año, dependiendo si no cerraba o no. Y para la condición de Matías, esa recuperación es para un año o más. Un niño sin síndrome de Down en 6 meses se puede solucionar, pero pues ahí fue un primer milagro de Matías. Bueno, uno de tantos milagros. Maravilla, qué maravilla. Sí, es que con Mati vino como una cascada de oración y una cascada de muchas gracias, ¿verdad? Sí, es impresionante cómo a Paulo le escribían a amigos de toda la vida o amigos de la prepa que no. Dice, mira, amigo Paulo, yo no sé qué tiene tu hijo, pero desde que pusiste en redes sociales que pedías oración por él, hoy fui, me confesé y comulgué por tu hijo. Yo no sé qué me llevó a hacer eso. O sea, gente que no se ¿No había era cercana a los acercado, ajá, sacramentos? o sea, se acercó y todo por Matías, recé un Padre Nuestro por Matías. Tenía años sin rezar, pero va por tu hijo. O sea, dije, mira, Mati, esa misión que vienes a traer, a mover tantos corazones y almas, pues ya está siendo misión de vida, ¿no? Sí, 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 qué impresión. O sea, es que uno no ve, uno no sabe. Ujú. No, si Sí, tuviéramos ojos del espíritu y viéramos, híjole, sería tan diferente todo y ver cómo, pues Dios se vale de muchas cosas, pero sí, en este caso se valió de la condición de Mati para mover las almas, ¿verdad? La conversión, la oración, el amor, la solidaridad, muchas cosas bien bonitas que sí, trajo, exacto. que recibieron ustedes, ¿verdad? Ay, pues bueno, bendito sea Dios, que no pensábamos que eso iba a ser lo más fuerte de nuestras vidas, la prueba más dura y la bendición más grande, pero no, ni imaginábamos lo que seguía. Sí. Y bueno, fue Matías, ha ido creciendo, es niño teletón hasta la fecha, le encanta ir al CRIT. Mm. Sus hermanos se han involucrado mucho en su proceso de rehabilitación. Mm. Y sí llegó un momento en que, bueno, ¿y cómo se trata a un niño con síndrome de Down? ¿Cómo lo tratas? ¿Lo regañas más? ¿Lo regañas menos? ¿Le dejas que haga lo que quiera? Porque pues su comprensión es diferente.
O sea, ha sido todo un proceso de aprendizaje. Un día les dije a mis hijos, me salió este ejemplo. Miren, hijos, porque de repente los hermanos dan o buenos o malos ejemplos, ¿no? Sí, Como suele suceder. sí, sí. Digo, hijos, no hablen así o no hagan estas bromas, porque Mati todo lo toma literal. Y Ujú. lo que él lo aprende como si lo escribieran con Sharpie. Y eso ya no se borra. Ustedes lo escribimos con lápiz y se puede borrar y corregir, porque su comprensión está, no por decir que es diferente, sino que hay otras maneras de aprender. Y la Ujú. condición de Mati es literal, o sea, si le dices que lo quieres, si le haces cosquillas, si no lo volteas a ver, o sea, él se lo toma literal. Entonces, como que estoy ahí reforzando esa parte. Y se trata como un hijo más. Se le exige igual, se le Ujú. tiene más paciencia en otras cosas, por supuesto, pero O sí ha sea que sido como un también proceso. el que haya llegado a tu familia, pues es crecer en la virtud, en muchas cosas, porque es verdad, o sea, los niños de repente son, pues se portan mal o dicen una cosa que no es, Ujú. o se pelean entre ellos, y entonces ahora es, pues, pensar siempre más a fondo antes de actuar impulsivamente o Sí, lo que se dice y todo esto, ¿verdad? Ay, sí, qué exacto. impresión, qué ejemplo, qué lección de vida esto que me estás diciendo. Sí, pues ahora sí que ha sido un caminar que nunca nos imaginamos. Hay un video muy bonito que se llama Las familias montaña y las Ujú, familias de playa. No sé si lo han visto. Se los recomiendo, búsquenlo en YouTube. Y es ujú, el testimonio de un matrimonio que se ve que se prepara para tener su hijo como si se preparara para ir a la playa. Entonces pones, pues, el salvavidas, el inflable, la toalla, las gafas, el bloqueador, la silla de ujú. playa, las chanclas, ya sabes, Sí, para sí, ir a la playa. Y es como una metáfora con lo que es tener el parto, que van a ser tu hijo, te preparas, te emocionas, el baby shower, idealizas, ¿no? ujú. Pero llega un momento que vas en el coche, el camino te dice que te vayas a la montaña. Y dices, no, pero yo vengo preparado para ir a la playa, que fue lo que me pasó con Matías, nos pasó. Sí, 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 o sea, traes la toalla y el traje de baño, ¿qué vas a hacer con Exacto. eso en la montaña? Y te dicen, no, tú eres familia de montaña, así que sube la montaña. Y es cuando nace tu bebé y viene con una discapacidad. Entonces, sí es así como que aprender a ver, no, pues quítate la chancla, ponte la bota, ponte la bufanda, aprende a escalar, está resbaloso, te vas a caer, va a ser frío, no sé. Entonces, como que esa Todo nuevo, metáfora, todo diferente. exacto, sí, sí, exactamente. Entonces, sí, me gusta ese ejemplo y pienso cuando hay un momento difícil, un momento duro, un momento de, ay Dios, por ejemplo, la etapa en la que viene Mati, que ya es la adolescencia, híjole, es algo nuevo. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo hacerlo autosuficiente? ¿Cómo lo vas a orientar? ¿Cómo lo vas a acompañar? Y así, ¿no? Incluso hay una angustia que me llegó muy grande cuando estaba en el hospital esperando a Matías, que ya me habían dado la noticia, y volteé a ver a Paulo y le dije, ¿y quién lo va a cuidar cuando nosotros no estemos? ¿Es el más chiquito? Nosotros vamos a envejecer. Yo soy muy de ver el pasado, presente y futuro muy drástico, ¿no? Y me volteé a ver, Paula, y es en serio, espérate, deja, o sea, espérate, no te adelantes No, de no tanto. ser, No sé, como que yo pensaba ya los hijos haciendo sus vidas y tú y yo viejitos, ¿y él qué onda? ¿No? claro. Entonces, sí, tranquila. Y me dice, un día a la vez, resolvamos lo de hoy, mañana Dios dirá. Yo, sí, tienes razón. Y cuando por fin llegamos con Matías a la casa, no, bueno, los hermanos estaban fascinados. No Mm, les habíamos dicho del síndrome de Down, les comentamos que había tenido un problema de al nacer y estaba delicado su corazoncito y sus pulmones, por eso seguía en el hospital, pero que rezáramos mucho para que ella estuviera con nosotros. Entonces llegamos ese día y me acuerdo que todos los hermanos, manos lavadas, sentados en el sillón,
para que los pudieran abrazar, con las Sí, manos sí, así, como nos acostumbraron nuestros papás, ¿no? sí. La primera era Navi. Entonces lo abraza y lo primero que le dijo a Matías, sin saber del síndrome de Down, es, "Ay, yo te quiero y te voy a cuidar hasta que seas viejito". Pues No, eso le dijo. no. Y, Y tú vol- así con el corazón derretido, ¿no? y Paulo me volteó a ver y me dijo, ¿ves? Así, ahí está tu respuesta. Yo, wow. Exacto. Wow. Sí. Entonces sí fue así como que toda la vida han sido así, regalitos, regalitos. Dios se manifiesta, Dios te dice, aquí estoy, está dura la prueba, pero no te dejo. em, no eres perfecta, te tengo otro plan, te tengo otro camino, ahora vas a ser familia montaña. O sea, como que así ha sido nuestro caminar, tal cual. ¿Cuál? El llamado al homeschool ha sido una bendición también, que se ha complementado perfecto para el plan de vida de nuestra familia. Y luego el cambio a Acapulco, estando en Irapuato, Paulo tiene un cambio laboral en Acapulco, entonces también fue todo otro reto. Y ahora sí, mira, Dios nos concedió ser familia de playa, literal, vivir Sí, en la playa, que sí. fue providencial y el mejor momento para mis hijos, para Matías, para sus habilidades, su terapia, su desarrollo, fortalecer sus pulmones. O sea, yo les digo, mamás, no se agobien por el mañana. Dios tiene todo el plan perfecto. No pongas resistencia, no pongas tu habilidad, no pongas el quererlo solucionar tú, porque cuando lo hacemos lo estropeamos. Sí. Y Y es que sí ahorita, es cierto, cuando nos dijeron, nos vamos a Acapulco, y fue así como, vamos a Acapulco, tan lejos, ¿por qué? sí, Pero luego pensábamos, híjole, pues el clima ideal y la playa y todo es como muy bueno para el desarrollo de los niños. sí, Yo creo que era el lugar para él, ¿no? Y para todos ustedes. sí, exacto. O sea, ni mandado a hacer esa etapa. Mm. Oye, y Entonces, por ejemplo, después de que, bueno, de que ya tienen a Mati, ¿qué pasa con la etapa, con esa decisión o con eso, pues sí, con esa encrucijada de seguimos abiertos a la vida o aquí ya no podemos más porque pues Mati requiere mucha atención, mucho esfuerzo, pues mucho estar viéndolo y estar cuidándolo? ujú. ¿Y cómo es que siguen ese llamado? Pues mira, sí fue un salto a la fe, sí fue un poquito como, pues sí te pegan luego los comentarios, las bromitas, y dices, híjole, ¿qué hacemos? Hasta que Paulo y yo dijimos, a ver, de cara a Dios, somos tú y yo, nuestra familia y nuestra misión de vida. Y que opinen lo que sea. O sea, Dios nos ha preservado, Dios nos ha dado todo a lo largo de este tiempo que, pues de la mano, y al único que le tenemos que agradar es a Él. Entonces, claro que está el nervio, la parte humana de, no, o sea, ya no podemos tener más hijos porque, o sea, Matías no necesita. Va a ser todo un proceso y pues sí, ahora sí que entre métodos naturales y un poquito abrazados a la voluntad de Dios, y pues sí hubo unos embarazos entre Matías y Belén, hubo un par de embarazos que tristemente pues no se lograron, perdimos estos bebés que bueno, están en el cielo, y pues sí fue también vivir lo que es perder un bebé, que vas al ultrasonido, está perfecto. Si llegas a las 2 semanas después y ya no hay latido, pues es bien duro. Es bien duro. O sea, es indescriptible. Entonces también ese es otro duelo, ¿no? Sí. Y más cuando tienes una hija que ama a los bebés. Bueno, todos mis hijos aman los bebés, pero una en especial que tú ya sabes quién es. Ama a los bebés. Y que se cuestionó, es que yo se lo pedí a Jesús. ¿Por qué se llevó a mi hermanita? Aparte, ella decía, era una hermanita. Le Ah, pusimos Rosario del Pilar. Nos concederá Dios conocerla. ujú. Y cuando quedamos embarazados de Belén,
pues Paulo y yo, con mucha cautela, con mucha prudencia, dijimos, no les vamos a decir hasta que el embarazo lleve un curso más avanzado y cuando ya esté pues más establecido, el Ujú. doctor, la doctora, ya tuve una ginecóloga en Acapulco, muy linda también, nos diga que pues ya va todo mejor, pues ya les damos la noticia. Para que no vivieran la decepción, ¿no? ¿Verdad? De, "Ay". Sí, es que para un niño sí es complicado, no es fácil, sí, para uno como adulto, aunque hay niños que lo entienden mejor, o sea, no sé, sí es como diferente. Entonces, ya cuando tenía 3 meses les dimos la noticia. Y Y felices. bueno, Pía feliz, no, no, Sí, no. Ya luego sí. te mandaré el video cuando les dimos la noticia de que era Ah, niña. uy, Saltaba, no. brincaba de alegría como. Y pues Belén nace en la pandemia. ¿Y Entonces cómo les fue? me acuerdo que, o sea, quedamos embarazados desde antes de la pandemia. Pero en diciembre ya se escuchaba un poquito el tema de la pandemia en China. Bueno, que había una situación allá, ¿no? Y voy a la doctora a revisión en enero y me dice la doctora que, le pregunté a la doctora, ¿y si esto se pone más complicado, cómo van a ser mi hija? O sea, ¿podrán hacer en la casa? Me gustaría tener parto en casa. Me acordaba de Aline, que había tenido sus partos en casa y dije, yo creo Sí. que yo también acá, dije, en Acapulco, pues espero encontrar al equipo. Y me dice, claro que sí, pero si vives a 10 minutos del hospital. Mm, Vivíamos como a 25 minutos de un hospital. O sea, mm. vivíamos en otra zona que no. Me dice Paulo, no, o sea, no hay manera. Y aparte me dijeron, aparte para cuando nazca, que es mayo, no va a pasar nada con la pandemia, eso ya pasaría. Ya pasó, estás futureando mucho. Y yo, algo me decía que no, que esto se iba a complicar. Pero Ah, bueno, entonces con discernimiento y todo, pues nació en hospital. La mayor parte de la labor de parto fue en casa. ujú. Como que mi instinto materno me decía que estuviera en casa, en un sillón reposet, súper bien, fue la mejor posición para dormir y estar así como preparándote, Sí. hasta que llegó un momento en que ya las contracciones eran muy constantes, le dije a Pablo, ya es el momento. Nos salimos a las 5 de la casa, llegamos al hospital y Gloria Belén ya estaba en nuestros brazos como a las 8 de la noche. O sea, ya bien rápido. Rapidísimo, o sea, entonces sí, toda la labor fue en casa. Ujú. Y la doctora muy linda, muy respetuosa, me decía, pues mira, tú ya sabes, más bien tú dime qué sigue, cómo te acomodo, qué hago. Fue Ay, qué muy linda. linda, muy Sí, linda. Una prueba muy dura fue que a Paulo no lo dejaron pasar, por los porque era protocolos del exacto, hospital. por Mm. protocolos de COVID. Entonces fue estar mi alma y yo con el anestesiólogo, la ginecóloga y la enfermera. Y ya Y fue el nació. primer parto que no estaba él contigo. Exacto. Fue el primer parto que él no estaba conmigo. Entonces me acuerdo que yo decía mucho una ejaculatoria, una oracioncita. Ay, ¿cuál era? Mi alma. Ay, me voy a acordar. Espero acordarme. Y eso me Ujú, daba mucha paz. ujú. Era un canto litúrgico. Ay, no me acuerdo, se me fue. Bueno, Empezaba ahorita a con ver mi si alma, espero acordarme. Y no Ajá. sabes qué paz me daba. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nació. Oye, y en el momento que iba, o sea, que tú ya ibas para el hospital, que ibas al parto, ¿te llegó el pensamiento de que a lo mejor podías vivir igual que lo de Mati, o ya estaba como descartado Ay, muy buena pregunta. desde eso? Sí, justo antes del parto, bueno, en enero fuimos a un ultrasonido que te hacen el ultrasonido estructural. Ujú. Se revisa todo. Y pues le dijimos a la doctora, o sea, antes de este bebé se perdieron varios, usted sabe, y está Matías con síndrome de Down. Y nos dijeron, si ya tuviste con un hijo con síndrome de Down, hay 50% de probabilidad que tengas otro hijo con síndrome de Down. ¿A poco?
no sabía. Oh, Entonces, cuando supimos la noticia, digo, las primeras noticias de bebé, y bueno, los perdíamos, pues Paulo y yo sí era una angustia, quieras o no. Sí era una sí, angustia de, pues sí, sí, muy bien, abiertos a la vida y como venga y como sea. Aquí estamos, Señor. Nada más danos la fortaleza y la sabiduría y tu hijo, providencia, sí, ¿no? sí. Entonces sí fue como ese saltito a la fe y al abandono a la voluntad de Dios, ciegamente. Entonces, ay, perdón, vamos al ultrasonido Ujú. y ya pues la radióloga viendo todo y dice, no, no hay ningún rasgo de que venga con síndrome de Down. Hasta el momento, todo viene en orden. Pues si descansas un poco, ¿no? Así como que si dices, bueno, pues bendito sea Dios, así lo quieres. Pero desde un inicio, Paulo y yo abiertos que si venía con síndrome de Down, pues yo También sabía. bien. Ujú. Ya tenían Exacto. ahí esta experiencia más, ¿verdad? Sí, un poquito. Y, ya al momento pues que estabas yendo al hospital al parto, pues no ibas con, digamos que no llevabas esa angustia como con Mati, con que ibas triste o llorando, o sea, iba como No, otro plan totalmente. sí, iba muy tranquila y muy Ujú. contenta porque ya iban a ser. La única angustia que teníamos era el tema de COVID, Mm, que no sabes cómo nos cuidamos en la pandemia, en la cuarentena, porque yo no me podía contagiar, o mi esposo no se podía contagiar, o un hijo no se podía contagiar. No ujú. podíamos salir a nada ni tener contacto con los vecinos, porque si un vecino se contagiaba a mi hijo, me contagiaba a mí, yo tenía que parir en un hospital COVID. No me iban a dejar entrar a un hospital Ah, no COVID. y Entonces eso ya, fue, y obviamente iba a ser todo peor de escrupuloso, ¿no? Así de por no, sí. bueno, o sea, y ahí sí ibas a estar en el mero foco de infección. O sea, porque Sí, eras tú con COVID y otros más. sí, Y no. todo tan desconocido, no sabían los Porque médicos en qué ese tiempo protocolos. apenas empezaba como a Exacto. saber la realidad de todo eso, Ajá. ¿no? Sí, exacto. Entonces sí fue así como, esa fue la angustia un poco. Ujú. Ya con síndrome o sin síndrome no importa, pero que no nos contagiemos. Claro. Y entonces ya cuando nació todo bien, todo sano, todo feliz. Pues ya nace y nunca lo dejamos en cuneros. De hecho, casi, casi no la bañen. Yo aquí va a estar con nosotros. Ujú. Y a las 12 del día siguiente ya nos dieron de alta y ya nos fuimos a la casa. Ah, todo súper bien, entonces. Gracias a Dios. Y le doy gracias a esas jaculatorias. Me voy a acordar de ese canto que no sabe. Mi alma descansa en el Señor. Algo así, algo Ujú. así. ¿Desde un salmo dices? Es un salmo, es un canto litúrgico. Sí, lo voy a buscar y ya luego se los compartimos. Ay, sí. Que sí les recomiendo mucho ir al parto con un salmo, con una frase de un santo, con una cita bíblica y hacerla como meditarla, cerrar tus ojos, estarla diciendo en tu Diciendo, corazón, en tu alma. diciendo, y a veces en voz alta también ayuda como a que repercuta en todo el cuerpo, en el alma, en el corazón. Mira, eso nunca lo había pensado y siempre es en la mente. Un poquito por la pena de los doctores o, ¿no? Bueno, sí, por ejemplo, cuando nosotros tuvimos a Mariano, sí, o sea, la novena del abandono, estarla Mm, rezando en voz alta, porque sí, pues como que en el hospital no siempre es un ambiente muy espiritual y así, ¿verdad? Entonces no, pensamos como inconscientemente, no creas que lo planeamos ni nada, pero los dos estábamos rezando en voz alta porque, y yo ahora creo que sí ayuda como a hacer más todavía sí, espiritual ese momento, ¿no? Que eh, necesitamos tanto, ¿no? sí, Para nuestras totalmente, almas y para el alma de nuestro bebé. totalmente. Incluso me pasó una vez en un parto que lo quiero compartir, que es impresionante, de Santi, el quinto. Yo ya estaba muy agotada, él ya estaba coronando, ya estaban saliendo y me agoté en la contracción que respiré.
y pues como que se vuelve a meter, ¿no? Sí. Y el doctor me dice, no, conténgalo, pero por dentro yo ya estaba que no podía. Ujú. Pero una voz me dijo, tiene que nacer ya. O sea, escuché esa voz. No sé si fue el ángel de la guarda de Santiago o fue mi ángel de la guarda. Y no sé de dónde salió la fuerza y nace. Salió. Y Santi sí tuvo un poquito de sufrimiento al nacer, que él fue el que más me tardó en respirar y le tuvieron que poner el ambú, reanimarlo un poquito y respiró. Si no le hubiera hecho caso a esa voz, y me hubiera relajado y me espero a la siguiente contracción, quién sabe, ¿eh? Wow. Es que Entonces sí, sí, o sea, les digo en el curso a las mamás que en ese momento del parto, tu mente está en otro ritmo, está como en otra dimensión. en otra dimensión. Ujú, Y tu corazón también, y tu alma, tu espíritu, todo está como en otro nivel ujú. y es sumamente sensible a Dios. En esos momentos Sí, como que puedes como que entrar en una comunicación con Dios más estrecha y sí, sentir sí, su sí. presencia muy fuerte. Y sí, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? De ahorita esto es lo que tienes que hacer, o Ujú, ponte en esta postura, o haz esto. O sea, son como que indicaciones del Espíritu Santo que te van diciendo qué es lo mejor para ti y tu bebé en ese momento, ¿no? Y hay que hacerles caso. Ahorita en esto que me platicas, pues más, ¿no? Confirmamos que, pues sí, a veces, si estamos así como abiertas, oímos la voz que nos dice qué hacer. sí, como que se ha de abrir el canal espiritual, así como físicamente se abre, yo pienso que se abre un canal espiritual muy profundo. Y qué Sí, triste que luego nos enfocamos al dolor y al sufrimiento, sobre todo el dolor y la incomodidad. Y todo se va hacia eso, cuando el parto es un milagro, es un o sea, milagro. es una oportunidad que pocas veces puedes tener en la vida de estar tan conectada con Dios porque estás colaborando en la procreación. ¿Sí? Bueno, en la creación, más bien, pues La eres creación, claro, co-creador, o sea, creador. partícipe en su creación Mm, y muchas veces te vas a eso, ¿no? En la parte médica y que si epidural, que si no epidural, que en qué hospital, que qué doctor. Y se nos olvida toda esa parte espiritual, cosa que me hubiera encantado saber antes. Lo fui descubriendo poco a poco. sí, sí, tristemente, pues creo que la época en donde nos tocó ser papás y así, había menos información que ahora en esta área, ¿no? En esta parte. Para mí fue un descubrimiento en el embarazo y fue porque Dios me fue inspirando muchas, muchas, muchas cosas que al final lo que hice fue como compilar todo y tenerlo para compartirlo a las mamás en el curso. Pero esto es verdad, y está comprobado. Ya a la hora que te vas metiendo y vas leyendo, dices, ay, claro, o sea, había Ujú. más mamás que lo sabían, pero Sí, no se difunde, no sé por qué. Pero si lo supiéramos, diríamos, a ver, va ahí con todo lo que me estorbe, este momento es mío con Dios. Y, exacto. y Dios mismo lo ha querido así, ¿no? Yo a veces pienso, el parto de la Virgen María, aunque fue un parto milagroso, lo sabemos, fue un parto virginal, pues ella también era humana, ¿no? Ella también sintió y vivió muchas cosas que nosotros también vivimos en el parto, pero Ujú. lo hizo en abandono pleno y nadie estuvo, fue sola y fue en un establo, o sea, todas Sí, nuestras condiciones exacto. son como 1000 veces mejor que las que tuvo María. Entonces es como el ejemplo que hay que seguir de Sí. abandono, de confianza plena, ¿verdad? En San José, o de sea, Dios. todo lo que vivió, la angustia y cómo así el Hijo de Dios y dónde tengo a María. Y era abandonarse Sí, el y abandono, confiar. Ujú. exacto, la confianza y el abandono creo que son vitales en el nacimiento de nuestros hijos. Y El así no es. querer controlar y planear todo a nuestros criterios humanos, porque no sabemos, ¿no? No sabemos plenamente cómo Él lo sabe, ¿no? Él tiene todo el panorama completo.
Sí, más bien es estar atento a esas inspiraciones, a esas luces, hacer ese discernimiento en el Ujú. día a día, como esposos, a ver, la apertura a la vida y uno dejarse llevar. O sea, de verdad que si no pones límites, cuando ponemos límites es cuando complicamos las cosas. Ujú. Pero si te dejas llevar, estás atento a esas, pues sí, esas luces, es más llevadero, más pleno y más perfecto, sobre todo de la mano de la Virgen, ¿no? Exactamente. Y yo creo que el testimonio que ustedes tienen como familia es enorme y todavía pues lo que les ha tocado vivir en el último año, pues fuertísimo, ¿no? Nos da para otra Sí, videollamada larguísima de todo ya esto. sé, tanto que compartir, Es muy, muy pero fuerte. después igual lo podemos Sí, compartir porque sí hay mucha riqueza en ese, pues en ese evento tan traumático, donde ujú, literal decías, ya no voy a, ya aquí vamos a morir todos, ya no hay híjole, escapatoria. no, y Sentirte así es indescriptible. ahí es otra vez el abandono absoluto, ¿no? Sí, Decir, pues lo que tú quieras, si vivimos o exacto. no, ya, depende de lo que tú quieras, de tu voluntad totalmente. Sí, así tal cual, fue entregar el alma, aquí estamos. Sí. Wow. Ay, no, qué impresión, Glo. Ay, Pues sí, sí. me Ay, encantaría que luego nos platiques esa parte. Ojalá que luego hagamos otra, ¿verdad? sí, pues yo, Esto, será un honor. Mil gracias, Susa, sí. porque dejar que Muchísimas gracias compartamos. por compartir tu experiencia, tu fe tan grande, tu claridad, tu entrega plena a tu familia, al plan de Dios, al sacramento del matrimonio, a la apertura a la vida. Eres un súper ejemplo. Eh, Creo que nos puedes dar un mensaje final para las mamás que están pues iniciando este camino, ¿no? De la maternidad. ¿Qué les dirías? Ay, gracias, Susa, por esas palabras. Y bueno, tratando de ser uno mejor cada día, ¿no? Y como les digo a las mamás, miren, no existen las familias perfectas, no existe el ideal, y más ahora con las redes sociales que ves un estilo de vida de maternidad perfecto donde todo combina la carriola con el outfit del bebé y cómo decorar el cuarto, la habitación del bebé, y la tendencia, los colores de moda. No, a ver, eso es lindo y es padre, pero eso no es lo más importante, porque acuérdense que somos únicos e irrepetibles y así somos las familias. Cada familia tiene una misión diferente, no todas son iguales, no todas son perfectas. Y es muy fuerte y muy dura la presión que se tiene, incluso las expectativas de las familias, de los familiares, ¿no? Que los abuelos, las abuelas, los tíos, y es que ya hay otros nietos, y es que mi nieto hace esto, y ustedes siempre enfóquense en, en su núcleo inicial, son ustedes como esposos, los hijos que irán llegando, y al único que tienen que agradar es a Dios, a nadie más. A nadie más. Y llueve, truena, relampaguea, o sea, lo que están haciendo ustedes en discernimiento, en conciencia, es lo mejor. Y no es que estén dando menos o no estén llegando a ese ideal. A veces si uno idealiza, es humano, Ujú. pero si no pasa eso que idealizaron, pues lo que sigue, seamos creativos. Y es porque Dios nos preservó de algo, les está preservando de algo. Disfruten su maternidad, disfruten el embarazo, disfruten, aunque no se crean esos achaques, esos antojos, esos malestares, y ofrézcanlos también. Ujú. Abrácenlos a la cruz, pónganlos debajo del manto de María, para que todo eso sea gracias y gracias y alimento espiritual que va a llegar a su familia, a su matrimonio. Estamos viviendo tiempos difíciles y Ujú. necesitamos redoblar esfuerzos en tema espiritual para que su familia sea protegida, su matrimonio sobre todo, que están Sí, siendo muy atacados.
dialoguen, hablen mucho, no pierdan esa chispa del matrimonio como pareja, como esposos, salgan una vez por semana juntos, embarazados, no embarazados, con hijos, sin hijos, o sea, eso de verdad mantiene y preserva los matrimonios. Ay, sí, totalmente de acuerdo contigo y qué importante esto que estás diciendo, ¿no? Porque somos el núcleo y el centro y de ahí parte todo. Si no está bien fuerte aquí, pues lo demás se empieza a tambalear. Sí, exacto. Y elegir batallas, porque a Sí, veces no vale la pena batallar por todo. O sea, por esto sí batallo, por esto no. Lo dejo pasar, no lo vi, hago como que no lo vi. ujú, Elige tus batallas por lo que sí valga la pena. exactamente. Sí, sí, sí. Lo que valga Mm, la pena, el desgaste y lo que no, pues para otro sí, tiempo. sí, así es. Y somos testimonio para nuestros hijos. Entonces, híjole, Sí, eso es todo un reto. sí, 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 es todo un reto, totalmente. Ujú. Glo, pues Ay, te doy muchísimas gracias. Dios te bendiga, Dios te dé más y no, llene de gracias, Susa. felicidad a ti, a Paulo, a todos tus hijos. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia de vida, de maternidad. Tienes la página de Familia Todoterreno, ¿verdad? Donde te pueden buscar Sí, sí, gracias. Hay un para proyectito temas donde, de crianza, de familia, de homeschool, todo esto, ¿verdad? sí, muchas gracias. Ahí estamos en Instagram. Un poco en stand-by por este año, pero ya, Ujú. con toda la actitud de retomarla. Muy bien. Pues Muchas de todas gracias. maneras pongo ahí tus páginas para que si quieren luego platicar contigo, preguntarte, lo que sea, bueno, está disponible Gloria Ceja. Ay, muchas gracias. Sí, ahí en lo que podamos ayudar y colaborar con mucho gusto. Muchas Gracias, Susa. gracias. Me dio muchísimo gusto poder platicar contigo y bueno, pues nos vemos para la próxima. Será un placer, un honor. Gracias y Dios los Bye. bendiga. Bye. Gracias por acompañarnos en Fructus Ventris. Recuerden, madres, estamos llamadas a ser luz y a vivir nuestra vocación con amor y fe. Hasta la próxima. Este espacio está consagrado a la Santísima Virgen María y a nuestro amado Patriarca San José.